Muy buenos días, familia, bendecido lunes. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, Todopoderoso, gracias por este nuevo día. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al leer el Sagrado Evangelio, podamos disfrutar de la presencia de Dios Padre y entender su mandato de vida que nos da a través de su Hijo. Espíritu Santo, permanece en nosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy es bien corto, solo 3 oraciones. Y así de corto, muchas veces mal interpretado al no seguir la regla básica del discernimiento de la palabra de Dios. Para una correcta exégesis o interpretación de las lecturas bíblicas, debemos hacerlo dentro del apropiado contexto. Este consta de 4 principios: sentido literal, el marco histórico, la gramática y la síntesis, al ser comparada e integrada con el resto de las Sagradas Escrituras. Bueno, regresando al Evangelio de hoy, debemos tener en cuenta que en este mismo capítulo de Lucas, versículos anteriores a este texto, se encuentra la parábola del sembrador. No olvidemos esa parábola para meditar el texto de hoy. Jesús nos dice: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entren puedan ver la luz. En la parábola del sembrador se hablaba de la semilla. Aquí es evidente que Jesús nos está hablando de la importancia de la luz y cómo todos necesitamos la luz para disipar la oscuridad. Hermanos, además de lo obvio, la palabra luz tiene otras interpretaciones. La usamos refiriéndonos a la verdad. Por ejemplo, salió a la luz los detalles del accidente. La palabra luz también la utilizamos para referirnos a la vida. ¿Quién no ha escuchado decir: dio a luz un lindo bebé? Ven qué interesantísimo es el valor que damos a la palabra luz. Y ese casualmente es el propósito de Jesús al comparar la luz con el entendimiento de la palabra de Dios, que es verdad y vida para todos nosotros. Y como luz, disipa la oscuridad de la ignorancia y la mentira. Para escuchar la palabra de Dios es importante que la tierra sea fértil, nuestra disposición, pero al final es el Espíritu Santo quien enciende la vela. Entonces, la palabra de Dios es para todos, cierto, pero lo que el texto nos dice es que cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios de la forma correcta, nos convertimos en humildes reflejos de luz. Somos pequeñas velas y que debemos hacer nuestro trabajo, alumbrando el camino, no solo para nosotros, pero también para nuestros hermanos. Sonará redundante, pero para no olvidarnos, la luz es para que alumbre. Jesús nos dice: porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Para entender esta frase podemos recordar esta otra que Jesús también nos dijo: por sus frutos los reconoceréis. Hermanos, el entendimiento de la palabra de Dios no se puede fingir.
El que no ha recibido el mensaje de Jesús no puede engañar a Dios. Y tarde o temprano, lo que esa persona tiene en su corazón no será más secreto, se hará público. Tristemente lo vemos una y otra vez. Personas que se autonombraron conocedores de la palabra, muchos falsos pastores, y que de un momento a otro se les cae la carpa y muestran sus verdaderos colores. No quiero mencionar nombres, porque no es necesario, pero si el entendimiento de la Biblia no te ha enseñado a ser humilde, no has entendido nada. Si tu entendimiento de la Biblia es para buscar la desunión, causar frustración y confusión, eres piedra de tropiezo para muchos y no has entendido nada. Continuemos. Notemos el preámbulo que Jesús hace en la última enseñanza. Nos dice: fíjense, pues, si están entendiendo bien. Nuestro Señor Jesús sabiamente nos advierte con este énfasis. Él quiere que hagamos un esfuerzo más y prestemos mucha atención a lo que nos va a decir. Y continúa diciendo: porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Nosotros, al estar sumergidos en las cosas del mundo, inmediatamente pensamos que Jesús se está refiriendo a las cosas materiales. Y no es así. No olvidemos el tema principal. Jesús nos está hablando de cómo ponemos en práctica el entendimiento de la palabra de Dios. Nos dice que al que más se esfuerza entendiendo y obedeciendo su palabra, esa persona podrá escuchar y entender fácilmente más sobre el mensaje de Dios. Esa es la recompensa. Y en el lado opuesto de la ecuación, nos está diciendo que al que no hace el debido esfuerzo para recibir y obedecer el mensaje de Dios, a ese se le quitará lo que cree tener, pero en realidad no tiene nada. La palabra de Dios no es un periódico que voy a leer para matar el tiempo. La palabra de Dios no es una historia de la cual te quieres informar. Eso tampoco es. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para nuestra alma. La palabra de Dios nos revela las instrucciones de vida para alcanzar la felicidad plena. La palabra de Dios no debe quedar en nuestros oídos. Debemos recibirla en nuestras mentes y corazones y hacerla parte de nuestras vidas. Oremos. Gracias, Padre Santo, gracias, Rey Celestial, porque renuevas tu alianza de misericordia con nosotros, regalándonos un nuevo despertar, una nueva oportunidad de hacer las cosas de una mejor manera. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu amor que derramas en ella para todos nosotros. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu, para que con sus dones podamos discernir correctamente tu mensaje y humildemente podamos ser reflejo de luz y verdad para los demás. Amén. Les deseo un día lleno de bendiciones y nos quedamos reunidos bajo la fuerza restauradora de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.